Bienvenidos a esta lección donde vamos a hablar de generalidades de los recién nacidos. Ahí les presento a mi hija Paulina recién nacida. Estábamos en esas primeras semanas de vida, acostumbrándonos a la lactancia, adaptándonos la una a la otra. En mi caso ya tenía un hermano con su papá, con los abuelos. Hay muchas cositas para tener en cuenta en estos primeros días de vida y las vamos a empezar a desarrollar ahora. ¿Qué necesita un bebé recién nacido? Básicamente, necesita dos cosas para sobrevivir: leche materna y tu amor, tu contacto, la cercanía, ese contacto estrecho físico con sus padres, con sus cuidadores principales, con su mamá. Entonces, lo primero es el contacto corporal, cercanía y proximidad, contención, construcción del apego y protección. El bebé necesita esto además de su nutrición para sobrevivir. Entonces, ¿cómo podemos cuidar a un recién nacido? Hay que tener en cuenta que un recién nacido es un bebé, es un ser humano, tiene sentimientos, tiene necesidades emocionales, no solamente necesidades físicas, no solamente necesita crecer y desarrollarse y tomar leche, tanta cantidad, eliminar tantos pañales, no. Entonces hay que tener en cuenta que es un bebé con capacidades, se debe reconocer esto en todo momento, siendo consciente de que la primera infancia es muy importante y define lo que va a ser el resto de la vida de ese bebé. Entonces, por ejemplo, yo siempre hablo que los primeros 6 años de vida, bueno, no es que yo siempre lo hablo, es que la ciencia ha descrito que los primeros 6 años de vida el bebé tiene un proceso de desarrollo cerebral y de desarrollo integral, ¿sí? Donde se están estableciendo las conexiones entre las neuronas, el bebé se está haciendo inteligente, está desarrollando su corporalidad, su emocionalidad, los primeros hitos del desarrollo, está aprendiendo a caminar, aprende a hablar, a relacionarse con otras personas. Entonces desarrolla no solamente un tipo de inteligencia, sino muchos tipos de inteligencia. Y esto es una oportunidad única en la vida. Después de los 6 años se da un proceso biológico que se llama la poda neuronal. Y en esa etapa ya básicamente lo que básicamente le has entregado a tu bebé ya toda la información, le has entregado las herramientas para que se convierta en un adulto seguro, en un ser humano exitoso, ¿cierto? Que pueda lograr su máximo potencial en la vida. Entonces, esas primeras etapas, esa primera infancia, esos primeros 6 años de vida, son fundamentales para que ustedes aprovechen a establecer un contacto, un vínculo con sus bebés y les permitan tener muchas herramientas para la vida, no solamente para la esfera logomatemática, la inteligencia del lenguaje, de las matemáticas, esa inteligencia que nos enseñan en la educación clásica, sino también para otros tipos de inteligencia, para la música, para el deporte, para las relaciones interpersonales, etcétera. Tener en cuenta que los bebés no son manipuladores y ellos nunca van a pedir más de lo que necesitan, ¿cierto? Entonces tú debes responder siempre a todas sus necesidades biológicas y emocionales. Tener en cuenta que mi hijo no me pertenece, ser responsables emocionalmente como adultos en comparación con los bebés para ser un ejemplo, para que ellos aprendan también estas herramientas y cuidándote porque realmente la persona que está a cargo de un bebé tiene mucha demanda, no solamente física, sino también emocional. Entonces, los bebés detectan cuando los papás están estresados, detectan cuando los papás eh, tienen problemas entre ellos, cuando, digámoslo así coloquialmente, se tiran la pelota con la crianza. Y esto genera un conflicto entre los bebés. Es importante que el cuidador esté tranquilo. Es decir, les doy un ejemplo, las mamás que quieren dar lactancia materna exclusiva, pero por alguna razón tienen muchas dificultades en el día, nadie les puede colaborar, están solitas en la casa y de repente quisiera salir un momento
pero no puede porque no se ha extraído leche o porque no le sale leche, además sumado al estrés, al cansancio, y entonces se siente prisionera de su maternidad y que no puede hacer absolutamente nada. A mí esto me pasó en el primer bebé, cuando tuve mi primer bebé, cuando fui madre primeriza, que yo sentía que sin mí el bebé no podía subsistir, nadie podía ayudarme, nadie podía hacer lo que yo hacía o hacerlo tan bien como yo. Y resulta que eso a mí me generó un gasto energético, un estrés emocional tremendo, que al final tú estás de mal humor, te estresas, terminas tratando incluso mal a tu bebé en situaciones, en momentos en que tú no quisieras. Después tienes que pedirle disculpas porque los bebés, por más de que no te respondan al diálogo verbal, ellos entienden la emoción con que nosotros les hablamos, les comunicamos. Entonces yo les recomiendo que cuiden su salud mental, reduzcan la carga mental para poder cuidar de manera tranquila y feliz a sus bebés. Respecto a este punto, los mitos y los comentarios van a venir de todas partes. Van a venir de las personas menos deseadas, por supuesto que sí, de tu suegra, de tu mamá, de la vecina chismosa, de la prima, de la amiga que se compara contigo y que siempre quiere ser mejor. Y realmente era de esperarse, pero también van a llegar de personas que no te lo esperas, comentarios, comparaciones, empezando por ti misma, porque vas a ver redes sociales, porque vas a ver que a tu amiga le fue mejor o peor y estás constantemente siendo penetrada por esos mitos, por esos comentarios, por esas opiniones ajenas, y esto no está bien. En tu primera maternidad tú debes estar muy tranquila, y si es tu segunda, pero ya hace tiempo que tuviste tu otro bebé y quieres otra vez educarte en recién nacido, está perfecto. Entonces, deja a un lado todos estos mitos y comentarios desafortunados de las personas. La mayoría son falsos, la mayoría no son reales, ¿sí? Que colócale un pedacito de papel periódico o papel higiénico en la sien del bebé para que no tenga hipo, por ejemplo. Em, Hay cosas que son hasta peligrosas, es decir, en el oído he visto que les encienden un papel con una vela para que haga un poquito de humo y el bebé pues libere la presión en el oído o se limpien los oídos. Son todo, digamos, procedimientos hasta peligrosos con tu bebé que no están demostrados. Los pediatras nunca recomendamos ningún mito. Realmente, si me preguntas algún mito que yo haya escuchado como pediatra y que nosotros digamos, bueno, ese sí es cierto, ninguno. Realmente no hay que darle agüitas de nada a los bebés, agüita de frijol para que mejore sus deposiciones, agüita de manzanilla para que duerma, nada de eso, ninguna agüita de nada. El bebé recién nacido debe tomar solamente leche materna o leche de fórmula en su defecto, ¿vale? Así que no se dejen filtrar, penetrar por esos comentarios porque van a ser la maternidad más pesada, más complicada y ustedes se la van a pasar probando cosas distintas. No, hagan lo que el pediatra les dijo en el consultorio, infórmense si están en membresía Sueños Felices, simplemente conéctense a las sesiones en vivo, me hacen las preguntas y listo, nos quedamos tranquilas. Respecto a la alimentación en esta etapa es importantísima para la mamá desde el embarazo, ¿cierto? Porque ustedes saben que yo estoy embarazada, entonces les voy a mostrar cómo está de grande este bebé. Espérate, corramos esto un poquito. Fíjense cómo está de grande esta o este bebé. Todavía no sabemos qué va a ser. Desde el embarazo es súper importante que cuides tu alimentación, ¿cierto? Una alimentación balanceada, porque más adelante vas a tener que producir leche de buena calidad para tu bebé. Eso tiene mucho sentido. Entonces, cuando nace tu bebé, la alimentación que se recomienda es lactancia materna exclusiva. ¿Por qué les hablo esto?
Porque en los primeros 1000 días de vida, en los primeros 2 años del bebé, en los primeros 2, 3 años del bebé, la alimentación va a ser determinante en la salud de ese bebé. ¿Listo? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la lactancia materna como único alimento en los primeros 6 meses y eso se debe respetar porque el bebé tiene ciertas capacidades que aún no están desarrolladas en su aparato digestivo. Entonces todavía no está listo para introducir sólidos, no está listo para introducir alimentos diferentes a la leche, ¿vale? Después de ahí ya inicia la alimentación complementaria, pero debes iniciarla de manera adecuada, sin técnicas extrañas, sin obligar al bebé, ¿cierto? Por supuesto, cada vez está más, digamos, más generalizado el uso de la alimentación complementaria tipo BLW, que es la alimentación donde el bebé autorregula lo que ingiere según su deseo o su necesidad de hambre y saciedad, su instinto, y eso hay que respetarlo porque va a ayudar a que el bebé pues se prevengan enfermedades más adelante, prevenir como la hipertensión, la diabetes, todo lo que tiene que ver con la obesidad, el riesgo cardiovascular y mucho más. ¿Listo? Entonces, estos primeros días, primeros 1000 días, son determinantes en lo que va a ser la salud de este ser humano. Por eso es tan importante que te cuides incluso desde tu embarazo. En específico, hablando de tu alimentación, tanto en el embarazo como durante la lactancia, no debes tomar alcohol porque se transmite, el bebé lo podría recibir a través de ti. Es mejor evitar la cafeína, ¿sí? No es algo que te va a hacer muchísimo mal, es decir, mi esposo es neurólogo y tenemos amigos neurólogos también que son especialistas en embarazo, especialistas en migrañas, especialistas en el manejo de la cafeína, por ejemplo. Y ahora actualmente hay un consenso en que no te puedes volver tampoco estricto, es que no puedo tomar café, no puedo tomar chocolate. Realmente sí puedes, pero en escasa cantidad. No puedes tomar, digamos, en exceso, porque por supuesto la cafeína también traspasa la leche, también se transmite y el bebé la va a recibir y los efectos de la cafeína son estimulantes para un bebé que todavía no está preparado para recibirlo. Es más, para las personas tampoco se recomienda, solo que pues estamos en Colombia, los que no están en Colombia, pero también tienen el café, pues ¿qué te puedo decir? A mí me encanta el café, entonces yo no lo pude suspender en el embarazo, pero tomaba una tacita pequeña en la mañana para sentirme bien y ya está. ¿Listo? La alimentación tiene que ser normal, pero tiene que ser balanceada. Tienes que ingerir verduras. Si tú antes del embarazo no consumías ninguna verdura y tu alimentación era más bien poco saludable, pues eso hay que cambiarlo, porque tú si quieres que tu bebé se alimente bien y lo primero es el ejemplo, ¿cierto? Ya puedes ir practicando desde tu embarazo y lo segundo es que realmente esos nutrientes pasan a recibir, digamos, pasan a través de las barreras placentarias al bebé. ¿Listo? Entonces es súper importante que te alimentes saludable y balanceado, excepto cuando existe la alergia a la proteína de la leche de vaca. En ese caso, sí debes hacer una dieta de exclusión de lácteos, ¿vale? Todo lo que tú quieras consumir, alimentos, medicamentos, tienes que revisar en este portal www.lactancia.org. Ahí tú vas a encontrar todo lo que está permitido, el nivel de aprobación y lo que es riesgoso durante el embarazo y durante la lactancia para que lo evites. Vale, cuando el bebé cumple 7 días de vida, generalmente vamos al pediatra. Es tu primer consulta con el pediatra después de la consulta de recién nacido, que hacen generalmente después del parto o en las primeras 48 horas que nace el bebé. Aquí lo que hacemos los pediatras es
evaluar al bebé, ¿cierto? Desde una historia clínica completa para saber cómo arrancamos, ¿no? Cómo arranca este paciente, este ser humano. Antecedentes familiares, antecedentes perinatales, cómo fue el parto, cómo fue ese embarazo, cómo han sido estos primeros días, si estuvo en la UCI, por qué razón y demás. El estado de vacunación, porque el bebé ya tiene que estar vacunadito. El peso, ¿cierto? Verificamos el peso, la talla, cómo viene creciendo, cómo está la eliminación de orina, la eliminación de deposiciones del bebé. Verificamos cómo está cicatrizando el cordón umbilical, tomamos perímetro cefálico, todo esto para medidas antropométricas de crecimiento, cómo viene ese bebé, si la lactancia está establecida, si tú estás tranquila, si hay algo que solucionar en el agarre, todo eso lo revisamos o tú nos puedes traer esas dudas a la consulta. Y deben revisar, por supuesto, por completo el bebé sin ropita, hacer un examen físico para verificar anatómicamente que todo esté bien y también funcionalmente que todo esté muy bien.